Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas, haciéndoles compañía. Primero Victoria, como siempre, dándoles todas las noticias nacionales e internacionales. Pues ya la persona seria aquí en este programa, al cual siempre está ahí al firme, de las 8 de la mañana, dándoles las noticias más importantes. Pues venimos nosotros a descontracturar todo, decir, bueno, vamos a bajar un poco la formalidad y vamos a hacer algo distinto. Y bueno, venimos con las entrevistas y las distintas columnas. Hoy columna de literatura con María García Marichal, que también es seria, ojo, tampoco no comienzan así. Después de la presentación que hiciste, ¿cómo puedo presentarme yo? Antes que nada, un beso, un abrazo enorme para Victoria Divina, esa voz impresionante, esa periodista seria, sí. Y después, como decir, venimos nosotros a descontracturar. Por supuesto. Igual se ríe con otras columnas. Claro, no es para menos, es que nosotros nos reímos. Le alegramos el día. Claro, por supuesto. No es que nosotros nos divertimos mucho acá. Por supuesto. Nos divertimos muchísimo, además de aprender mucho y de homenajear, porque lo hacemos con enorme seriedad y con profundo respeto, pero nos divertimos porque la vida es eso. Por es supuesto. Un poco de las dos cosas. Bueno, aquellos que se quieren comunicar con nosotros, 091 99 1210 son las vías de comunicación, no solamente para esta columna, sino para todos los distintos programas de Radio El Libertador, 091 99 1210, más 598 si está fuera del país, tanto por Telegram como también por WhatsApp. Y si no, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos buscan El Libertador Vergara, nos siguen buscando ahí en el canal de YouTube, El Libertador Vergara, para poder encontrar todas las columnas que hemos hecho este año, y aún para atrás pueden encontrar los distintos capítulos. Creo que vamos por el capítulo 116 de Para viajar lejos, pero pueden encontrar desde el primero ahí en YouTube, y ahí la lista de reproducción. Me puse el otro día a hacer una lista de reproducción porque si no es mucho material, entonces puse temporada 1, temporada 2, ahí van a poder encontrar todas las columnas y distintas cosas que hemos hecho aquí con los distintos autores. Bueno, María, contanos un poquito después de todo esto, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿No vamos a quedar acá? No, vamos a volver a España. Vamos a volver pero vamos a volver a España en otro tiempo. Bien. Viste que nosotros viajamos en la distancia y en el tiempo. Por supuesto. Entonces, por eso es para viajar lejos. Nos vamos a ir a España, pero vamos ya en el siglo XX. Una etapa muy dura para Europa y una etapa muy dura especialmente para España. Y vamos a conocer a un exquisito. A ver, contame un poquito. Te cuento, vamos a hablar de uno de los poetas más grandes de toda la historia de la lengua española castellana, aunque también escribió en gallego, y un dramaturgo de armas tomar. Federico García Lorca. Bueno. Además, un hombre bello, un hombre lleno de pasiones, un hombre puro, de espíritu, una maravilla. Federico García Lorca, un grande, un gigante. Vamos a hablar primero de su vida. Por supuesto. Vamos a hablar de su obra, que es una obra que es algo realmente espectacular. No nos olvidemos que en el programa anterior habíamos hablado de Gustavo Adolfo Bécquer, claro. Y él fue, como decíamos, la piedra fundamental, inspiración para toda esta generación que se llama Generación del 27, y ahora vamos a ver por qué. Por supuesto. Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros. Estamos hablando de un pueblito, una aldea cerca de Granada, en la región autónoma de Andalucía hoy en día, ¿no? Era andaluz. Era andaluz. Y fue asesinado por fusilamiento el 19 de agosto de 1936 en el barranco de Biznar. Una página negra por tanta gente y por Federico en este caso. Es el poeta de mayor influencia de la literatura española del siglo XX, sin lugar a dudas, y una de las figuras más importantes de la generación del 27. Dramaturgo, poeta, prosista,
Federico García Lorca fue y es una de las cumbres del teatro español y el escritor con mayor proyección internacional de su generación, la generación del 27. ¿Por qué se llamó generación del 27? Sí, a ver, ¿por qué? Porque en 1927 se cumplían los 300 años del nacimiento del poeta don Luis de Góngora. Era un homenaje que quisieron hacerle a Góngora, e incluso mucha de la poesía de estos autores está inspirada en Góngora. Es lo que se llama poesía gongoriana. Yeah. Entonces, hablamos de que en 1927, cumpliéndose 300 años del nacimiento de Góngora, ellos se ponen a sí mismos la generación del 27. Pero mira de quiénes te voy a hablar, ¿no? Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, el premio Nobel Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Federico García Lorca. Ninguno es desconocido, Claro. a todos los hemos leído, de todos hemos escuchado, muchos de sus poemas han sido musicalizados. Pensemos en Rafael Alberti, él se equivocó la paloma de Joan Manuel Serrat, por ejemplo, Es verdad. como algo que es tan popular, ¿no?, hoy en día. Su madre se llamaba Vicenta Lorca, era maestra en el pueblo donde él nació, y su padre era hacendado, tenía tierras que digamos que eran productoras tanto de agricultura como de cría de ganado. Fue un niño muy amado por sus padres, cuidado como una joya, Sí. muy delicado, muy dulce. Se dice que era un niño angelical de tan bueno, que tenía un espíritu transparente y que era muy querido por sus vecinos, por su familia, y además un artista desde que era pequeño. Desde que era pequeño amaba todo lo que era la música, la poesía. Estudió piano y guitarra y además cantaba. Ah, mira. Sí, él era un artista completito. Realmente, fue un niño muy precoz, entonces sus padres lo estimularon para que estudiara música y para que siguiera. Sí. Y al su madre ser maestra, supongo yo que tuvo una enseñanza especial. Claro, ¿no? por supuesto, porque allí nosotros tenemos a una mujer ya formada Claro. académicamente que le está dando una plataforma Sí. a él para que crezca. Terminó el bachillerato en Granada, aunque lo empezó en Almería, pero estuvo enfermo. Era un hombre cuya salud siempre fue relativamente frágil, ¿no? Estudió filosofía y letras en la Universidad de Granada y se licenció en Derecho. Estamos hablando de un hombre que terminó la carrera universitaria. Sí. Terminó 2 carreras universitarias, porque estudió filosofía y letras y también Bueno, tenía el título. estudiaba física y química y ya tenía toda la rama, Tenía ¿no? todo, además música, imagínate. Además dibujaba, Dibujaba porque después se va a conocer y van a ser amigos con Salvador Dalí y va a dibujar también. Así que estamos hablando de, mirá qué generación. Sí. Cuando estudiaba, trabó amistad con el compositor y guitarrista Manuel de Falla. Manuel de Falla es un guitarrista que seguramente algunos de nuestros oyentes conocen porque es creador de clásicos de guitarra española y de guitarra andaluza. E incluso inspiró después al guitarrista Rodrigo, creo que se llamaba Manuel Rodrigo, no me acuerdo bien, que es el autor de Recuerdos de la Alhambra. Entonces hay un estudio muy interesante de Manuel de Falla del folclore andaluz. Pero como era un concertista, hizo una articulación entre la música que podríamos llamar música de concierto y la música folclórica. Se enamoró Federico García Lorca de la música de su tierra, con Manuel de Falla. Claro. Entonces fue un investigador también. Le encantaba investigar sobre el folclore de su tierra, sus historias. Ya era parte de las tertulias destacadas del café El Rinconcillo. Me encanta el nombre del Rinconcillo. En ese café se reunían a conversar pintores, escritores. En 1917 publicó en el Boletín del Centro Artístico de Granada su primera composición literaria, Fantasía Simbólica. Es un poeta principalmente simbólico y es un poeta que transformó la idea de la metáfora. La metáfora de García Lorca es una metáfora no solamente, vamos a decirlo de una manera bastante coloquial, te vuela la cabeza, sino que además es absolutamente simbólica. Es decir, que ya tenemos a un hombre muy influenciado por las vanguardias. Yo creo que es la perfecta simbiosis entre lo que es tradicional y lo que es vanguardista. Humilde opinión.
No olvidemos que soy profesora de geografía y una gran lectora e investigadora, pero yo creo que para mí es perfecta la articulación que hizo, la simbiosis que hizo entre lo que es clásico, entre lo que es, digamos, fino, el lenguaje más que podríamos llamar culto, entre comillas, ¿no? Y lo popular. Y lo popular. Pero además de eso... Bueno, un poco de la simbiosis esa que hablaba de música clásica y la música popular. Claro, ahí andaluza, vemos, ¿no? claro, ahí vemos la influencia de Manuel de Falla. Pero además de eso, nosotros vamos a observar que es un hombre que tiene la tradición poética de un Gustavo Adolfo Bécquer, pero que va a ser influenciado poderosamente por las vanguardias sin perder la esencia andaluza y española de su poesía. Que eso es algo único, es algo realmente único. Yo amo a este hombre, realmente. Cuando en 1919 se instaló en la Residencia de Estudiantes de Madrid, conoció a Juan Ramón Jiménez. Imagínate, ya era consagrado. Era mayor que Federico, por supuesto, pero ya estaba consagrado como un grande, ya lo vimos y lo conocimos en la columna, Juan Ramón. Eso para él, para Federico fue... Un padrino de lujo, claro, digamos, ¿no? Imagínate lo que sintió. Con Salvador Dalí inició una amistad que descubrió también en él la gran habilidad para el dibujo que tenía. Después tuvieron una relación que parece haber sido una relación amorosa con Salvador Dalí, según lo que hablan las crónicas y según muchas fotos en las que se los ve juntos. También fue amigo de Luis Buñuel, el futuro cineasta español. Así que vos imaginate las conversaciones que podría haber allí. Sí, sí, sí. Tiene que haber sido impresionante. El carácter que tenía Federico, la vitalidad, el encanto, hacían que él destacara entre todo ese grupo. A un jovencito era como la llama, ¿no? Como la llama de la hoguera del grupo que se juntaba en el rinconcillo. Realmente estupendo. Nosotros vamos a ver que este grupo de españoles, que va a ser brillante en la década del 20, después en la del 30, va a destacar en el continente y por supuesto fuera, ¿no? Estamos hablando que mucho de esto ha sido traducido a gran cantidad de idiomas, mucha de esta literatura de esta época, y va a destacar siempre Federico, sobre todo en la parte dramatúrgica. Él continuó formándose de manera permanente, o sea, estamos hablando de que era un hombre que había estudiado filosofía y letras, tenía un título, tenía además el título de doctor en Derecho, pero él siguió formándose permanentemente, siguió formándose incluso en el arte de pintar. Tuvo un destacado profesor de Historia del Arte que se llamó Martín Domínguez Berrueta. Hacía viajes por España para estudiar la arquitectura y las obras de arte de los distintos lugares. Y eso a Federico lo fascinó. Tan es así que cuando después el profesor ya no hace viajes, él los organiza. El propio Federico García Lorca reúne amigos y gente que quiera viajar con él y viaja por España recorriendo justamente museos, capillas, aldeas, estructuras arquitectónicas. No nos olvidemos que España tiene desde los acueductos romanos, pasando por toda la parte de los burgos, las ciudades amuralladas, el barroco. Es decir, estamos hablando de algo realmente espléndido, ¿no? Cuando en uno de esos viajes fue a Baeza, conoció a Antonio Machado. Vos imagínate lo que Entonces, claro, imagínate, el poeta más destacado de la generación anterior que daba clases de francés porque era muy humilde. Antonio Machado siempre fue un tipo muy humilde, muy de bajo perfil. Y bueno, para él conocer a Antonio Machado fue otro bastión en su carrera. Después escribió en 1918 un libro que se llama Impresiones y Paisajes, muy influenciado por Antonio Machado, en el que justamente hace honor a esos viajes de recorrido por las distintas regiones de España y el descubrimiento del arte y la arquitectura. Era polifacético Federico García Lorca, escribía, dibujaba y componía música. Su afición por el teatro comenzó con El Maleficio de la Mariposa. El Maleficio de la Mariposa, cuando se estrenó, fue un fracaso total. Pero después fue tan aplaudida como toda su poesía. Tuvo que llegar a la cumbre para que fuera revalorizada su primera obra teatral. En 1921 publicó Libro de Poemas, que ya recibió muchísima aceptación por parte del público lector. El éxito llegó con el poemario Canciones, que es bellísimo, bellísimo, y con la obra teatral Mariana Pineda. La obra teatral Mariana Pineda estaba basada en un hecho real en el que una mujer
escribe una frase libertaria, una frase liberal, borda en una bandera, digamos, una bandera de un partido, entonces es condenada a muerte. Y él hace en Mariana Pineda una, digamos, no solamente una canción a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, sino a la mujer. La reivindica. Exactamente, reivindica a Mariana Pineda. Después escribió un libro precioso que es Poemas del Cantejondo, que tiene todo el folclore propio de la Andalucía y todo eso de la belleza, ¿no? De la belleza muy, muy exótica. No nos olvidemos que Andalucía es fue el bastión de los árabes. Entonces hay una cultura allí ensamblada, tradicional, ¿no? Tradicional de la España tradicional, post-romana y post-medieval, y de esto que es nuevo, los árabes. Allí estamos hablando de una cultura sumamente exótica con una música especial. Si escuchamos un cantejondo nos damos cuenta inmediatamente de todo el sonido árabe que tiene en la forma de pronunciar las vocales, en el alargamiento de las mismas, en la forma de jugar con la voz, típico. No, parece que escucháramos a un muecín en una mezquita. Federico fue absolutamente brillante en esto, en la articulación cultural y en darle brillo a lo que fue el folclore de su tierra. En 1928 aparece el inefable romancero gitano, del que vos, si me dejás, yo voy a leer hoy 2 poemas, porque amo los romances, el romancero gitano de Federico. Las metáforas originales, como decíamos, audaces, muchas de ellas muy audaces, la intensidad popular, la fineza del lenguaje, son las bases que identifican la poesía y toda la obra de Federico García Lorca, que es absolutamente inconfundible, también opinión muy personal. Luego del éxito de esta etapa, el poeta viajó a New York. Se dice que tuvo un desengaño amoroso que lo disgustó mucho, lo deprimió mucho, se fue a New York con una beca en la Universidad de Columbia. Estuvo entre 1929 y 1930. Allí escribió Poeta en Nueva York, que es excelente, pero es muy amargo. Poeta en Nueva York se publicó en forma póstuma en 1940. Está cargado de angustia, de visiones apocalípticas, oníricas muchas de ellas, del sueño, ¿verdad? Y se sintió muy apretado, muy oprimido por una sociedad muy mecanizada, muy urbanizada. No veía campo por ningún lado. Él, que estaba acostumbrado a los naranjales, a la lora de azahar, a las calles adoquinadas, bordeadas de naranjos, a los huertos, al campo, no veía nada. Eso lo deprimió muchísimo. Claro. También escribe en esta época sus sonetos del amor oscuro, que son poemas estupendos. Vamos a leer uno hoy porque realmente son espléndidos. Y después viaja a Cuba. Cuando él viaja a Cuba se siente mejor. Allí da algunas conferencias. Yo quiero encontrar una conferencia, le decía el otro día a Catherine Velázquez, me gustaría escuchar Son de Negros, que es una de las conferencias que se dice que de las más brillantes que dio en su vida, acerca justamente de la influencia de la música de los grupos étnicos africanos en el Caribe, ¿no? Claro. Y bueno, él también lo vivía, porque el sur de España está pegado a África. Es verdad. A Cuba viajó en 1930. Después, volviendo ya a su España natal, escribió el Diván de Tamarit en 1934, exaltando aquí la cultura árabe, justamente de la región de Andalucía. Es arábigo-andaluza. Y escribió también un poema impresionante que se llama Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, en 1935, una elegía dedicada a un amigo suyo, torero, aquel que dice a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas que hay mucha gente que habla al estilo andaluz cuando dice a las 5 de la tarde porque fue la hora en que él murió, y que la repite una y otra vez? La reiteración literaria en los poemas de García Lorca es un recurso literario que permanentemente utiliza y que lo hace de manera musical, fina, exquisita. Después escribió 6 poemas gallegos en 1935, en gallego, escritos en lengua vernácula. Mirá. Y bueno, los sonetos del amor oscuro. En el área de la dramaturgia fue uno de los más grandes escritores de dramaturgia de España de todas las épocas. Yerma, de 1934, que trata sobre la maternidad infructuosa, es decir, cuando la mujer, Yerma justamente, la mujer que no puede procrear, cómo la ven sus vecinos, cómo la ve su pareja, cómo la ve su familia.
Estamos hablando de 1930, ¿no? Sí, sí, Y sí, del sí, campo andaluz. Las obras son rurales. Yerma tiene incluso un pasaje de coro en el que las lavanderas cantan al mejor estilo del teatro griego. Es hermosa, ¿no la viste? No, no. Ay, cuando No, puedan no, ver, no, nunca. amigos, cuando nunca. puedan ver alguna de las obras de Federico García Mira vos. Lorca, véanlas porque realmente son imperdibles. Bodas de sangre. Me dijo Catherine justamente que Bodas de sangre fue escrita basada en un hecho real que él leyó en un diario y dijo entre sus amigos que estaban allí con él, esto no puede perderse, esto tiene que escribirse, tengo que hacer una obra de teatro a partir de esto. Bodas de sangre se trata justamente de una chica que va a casarse con alguien que le imponen y en el momento de ir a casarse ella huye para irse con el hombre que ama, con Leonardo, el hombre que ama. Y aquí hay símbolos maravillosos, como la corona de azahares que queda en el piso, embarrada. Es impresionante. Y la casa de Bernarda Alba en 1936. Esta fue la última obra que escribió Federico, porque en ese mismo año estalló la Guerra Civil. Claro. Él se fue de Madrid. Llegó Francisco Franco. No nos olvidemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Franco va a gobernar con mano de hierro a España hasta que se murió. Y fue el advenimiento de Juan Carlos I que liberó de ese yugo y ese aplastamiento. Francisco Franco se mostraba como un hombre paternal, como un hombre que quería a su pueblo. En realidad, toda persona y todo grupo que estaba contra sus ideas de ultraderecha era eliminado. Pero eliminado, de verdad. Hace poco tiempo atrás yo vi algunas fotos que salieron, estaban en un archivo, y veías decenas de personas de todas las edades, mujeres, hombres, niños, muertos, prontos para ser enterrados en una fosa común, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de una época realmente negra. Él se fue de Madrid porque no quería ver salvajadas, dijo. No quería ver salvajadas. Se fue y se instaló en Granada, en la casa de Luis Rosales, que era amigo suyo, poeta, y cuyos hermanos eran integrantes de la falange franquista, pero que lo querían profundamente y no querían dejarlo en las manos del franquismo. Pero, por supuesto, hay vecinos y hay gente que filtra información. Lo detuvieron y después que lo detuvieron, a los 2 días, lo fusilaron en el barranco, decíamos, en el barranco de Biznar. Mirá los argumentos que utilizaron, ¿no? Apuntaban a que era poeta, libre pensador, y que por ser homosexual su personalidad podía alterar el orden social. Vos imaginate la forma de condena y de destrucción de un hombre que no tenía 40 años, tenía creo que 36, era un muchacho, y lo destruyen de la manera en que lo destruyeron. El franquismo fue nefasto para España. Por supuesto. Se perdió muchísima gente que quería ser libre, y cuando llegó la libertad, durante muchos años hubo desconocimiento de las cosas que habían pasado. Pero esto fue realmente un poeta gigante, alguien que trascendió. Las obras de teatro son imperdibles, yo las recomiendo. La casa de Bernarda Alba, que trata justamente de una madre que por el luto debido a que su esposo se murió, tiene encerradas a sus hijas y una de ellas se escapa, quiere salir, huye. Yerma, Bodas de sangre son realmente obras para no perderse. Fue un grande. Hay que buscarla, debe estar seguramente en plataformas de YouTube. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos al Romancero Gitano. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, si vos me dejás, yo voy a leer. Son hermosas todas porque además casi todas están dedicadas a alguien que él quiso, a su hermana o por ejemplo a amigos. Están casi todas dedicadas, pero además todas tienen muchísimo que ver hasta con la producción. Hasta con la producción de la tierra, ¿no? Realmente hermosísima. Voy a buscar una que a mí me encanta, que yo sé que muchísimos de ustedes la van a recordar. Estoy buscando en el Kindle para las personas que nos escuchan. Por eso es que todavía no lo encuentro. Se llama Romance de la Luna Luna. Bien. Y parece infantil. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos.
Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. ¿Vos viste cómo el sueño y la muerte de un niño además, que es generalmente eso tan doloroso, el dolor de los gitanos, es realmente intenso? ¿Te diste cuenta las supuesto. imágenes, las metáforas, no? Sí, estaba tratando de ver las imágenes. Claro, porque hay que leerlo y hay que leerlo con tiempo, porque de alguna forma no podemos dejar de pensar que son imágenes que están muy influenciadas por el surrealismo, incluso por. Yo te voy a leer, lo conoce gran parte de nuestros oyentes. La casada infiel. Bien. A Lidia Cabrera y a su negrita, se lo dedica. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucias de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. La casada infiel es uno de los más estupendos poemas del romancero gitano y tiene la característica justamente de que presenta un poco la idiosincrasia de ese pueblo pasional que estaba hoy en día digamos, quienes son gitanos en Andalucía se sienten muy orgullosos de serlo, pero en aquel momento estaban muy radiados de la sociedad. Claro, sí. Muy radiados de la sociedad. ¿Querés que te lea uno de los poemas del amor oscuro? Sí, por supuesto. Vamos al inicio, No. entonces, y vamos a buscar un poema del amor oscuro. Sonetos del amor oscuro. Federico García Lorca. El amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido, y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. La idea del amor, la imagen del amor dormido y la gente que espera tu cuerpo y mi agonía. Vos viste lo que es, ¿no? El acecho del amor impuro para la mayor parte de la gente, del amor homosexual, del amor gay, hoy en día tan
por lo menos no condenado, y tan puesto en tela de juicio siempre, y cómo esa condena y digamos, ese dolor lo hacen ser sumamente amargo en algunos de sus sonetos. Fue un brillante escritor, brillante. Federico García Lorca. A nuestros oyentes los invito a leerlo. Muy bien, así entonces pasó Lorca por aquí para viajar lejos. Bueno, como siempre tienen los talleres literarios, queda la información para que ustedes puedan, ahí aparece siempre en pantalla, y comunicarse. Y también si tienen algún taller o tienen alguna actividad literaria y quieren promocionarla, como siempre digo, nos pueden llamar al 091 99 12 10, mandarnos un mensajito y lo ponemos en contacto para que puedan hacer. ¿O quieren abrir un taller? O un café literario, bueno, y Acá no saben cómo estamos para hacer, las sugerencias. por supuesto, hacer todas las sugerencias. Quiero decirte una cosa. ¿Sabes de lo que vamos a hablar el programa que viene? No. De libros raros. Vamos a ¿Otra vez volver a libros los libros raros. No, Bien. los que vimos la otra vez. No, por supuesto. Los otros libros raros. Los otros. Porque hubo mucha gente que me pidió que siguiéramos hablando de libros raros. Ah. Porque les encantó la columna de libros raros. Pero hoy teníamos que homenajear a No, por Federico supuesto, García Lorca. ¿Querés que te hable un poquito de los talleres? Por supuesto. Desayunos literarios en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras, miércoles de 10 a 12. A veces se va hasta las 12:30. Cupos completos, pero se puede ir de visita y participa. Quien va de visita, participa. Por supuesto. Literatum en Progreso, viernes de 16 a 18 en el Centro Cultural. Nuestro taller está, por ahora, recreándose a sí en mismo. stand-by. Está en stand-by, recreándose a sí mismo. Ya va a resurgir como el ave fénix, pero muy brillante. Seguramente, digo yo. Y después tenemos otros talleres en Las Piedras que pueden comunicarse conmigo a través del programa de Punto de Partida o con Sandra del Río, porque están Antonio Dátole trabajando poesía y narrativa, trabajando cuento y novela. Está también Marcelo Pareja en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja trabajando poesía, taller de poesía, y está Piero Dátole trabajando dramaturgia. Así que estamos allí en una movida interesantísima. Bueno, muy bien. Gracias, María, por habernos acompañado. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Por supuesto que sí, con libros raros la próxima.